que es el guardarropa del cielo. Estamos básicamente en Colosenses 3, del 9 al 14, pero pues dentro de todo el capítulo. Voy a hacer una... Sí, a Saris, sí. Cuando vaya a empezar el tema de bondad, ahí empezamos a grabar, ¿listo? Entonces, listo. Una pequeña introducción rápidamente. El versículo, digamos acá clave, dice, así que si te tomas, ¿se acuerdan que estamos en una versión un poco más cotidiana, más amplia, más fácil de digerir? Pero pues, por favor, abra su Biblia, empiece a entrenarse en cómo buscar los versículos, que si Colosenses es del Antiguo, es del Nuevo Testamento, todo eso es importante que empiece a entrenarse. Así que si tomas en serio lo de vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, actúa como tal. Persigue las cosas que Cristo preside, modela. No vayas arrastrando los pies con los ojos en el suelo, absorto en las cosas que tienes delante. Mira hacia arriba y estate atento a lo que sucede alrededor de Cristo. Ahí es donde está la acción. Y después dice, tu vieja vida está muerta, tu nueva vida, que es la vida real, aunque invisible para los espectadores, está con Cristo en Dios. Él es tu vida cuando Cristo, tu vida real, recuérdalo, aparezca de nuevo en esta tierra, tú también aparecerás, el tu real, el tu glorioso. Mientras tanto, perdón. Y eso significa matar todo lo relacionado con ese modo de muerte. La promiscuidad sexual, la impureza, la lujuria, hacer lo que te apetece cuando te apetece y agarrar lo que te atrae. Esa es una vida moldeada por las cosas y los sentimientos en lugar de por Dios. Es por ese tipo de cosas que Dios está a punto de estallar de ira. No hace mucho tiempo que hacías todas estas cosas sin saber nada mejor, pero ahora lo sabes mejor, así que asegúrate de que todo lo que se ha ido para siempre, el mal genio se ha ido para siempre, amén, ¿verdad? Sí. La irritabilidad, ya nosotros no tenemos eso, ¿cierto? La mezquindad, la blasfemia, hablar sucio, ¿sí? Y dice, no os mintáis, habéis terminado con esa vieja vida. Es un conjunto sucio de ropa, mal ajustada, inapropiada, desadaptada, que te has quitado y puesto en el fuego, no en el cesto de la ropa sucia. Ahora estás vestido, y ahora sí, con un nuevo guardarropa. Cada prenda de tu nueva forma de vida está hecha a medida por el Creador, con su etiqueta. Todas las viejas modas son ahora obsoletas. Palabras como judío, no judío, religioso, no religioso, de infiltrado, de intruso, incivilizado, grosero, esclavo, libre, no significan nada. A partir de ahora, todos se definen por Cristo. Todos están incluidos en Cristo. Y luego dice, perdón, que se me va. Listo. Ay, no sé, no encuentro. ¿Alguien me ayuda ahí, por favor, con el versículo 14? Esa, gracias. No, un poquito antes, porfa. No, donde dice que... Exacto, por favor. Ujú. Eso. Listo. Entonces ahí nos dan
una serie de como de equipamiento, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que yo les decía, cuando uno entra al ejército, cuando uno va a la guerra, le dicen su casco, su mochila, su chaqueta, sus botas, ¿sí? Aquí el Señor está diciendo, miren, de esto es lo que ustedes tienen que estar vestidos, ¿sí? Habíamos hablado de la compasión y lo último que hablamos fue que, no sé si ustedes recuerdan, que habían muchas alteraciones psicológicamente y psiquiátricamente hablando, habían estudios de que cuando las personas perdían la compasión, tenían que entrar como en una terapia que se centra en la compasión porque eso les genera desórdenes mentales, ¿sí? Y básicamente les quiero dejar aquí 3 cositas, ¿sí? Para que usted la trabaje esta semana. Y era, hay 3 cosas que amenazan la compasión en el ser humano. Uno, los miedos, ¿sí? Y es que yo siento miedo de ser compasivo porque pienso que el otro puede de pronto abusar de mí, o que yo voy a ser el oso, o que eso ya no se usa, o que eso ya es mal visto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo tengo miedo por las experiencias que tuve anteriormente de ser compasivo. Lo otro son bloqueos en términos de tiempo. No, 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 yo no tengo tiempo de parar a ayudarle a esa persona, de escucharle, de saber qué es lo que ella necesita, ¿sí? No tengo recursos, esos son los bloqueos. Si no, 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 es que no alcanza ni para mí, ahora yo qué voy a hacer para los demás, ¿sí? Ignorancia o falta de comprensión del sufrimiento del otro, ¿sí? Entonces vamos en miedos, bloqueos, y la otra es resistencia. Yo siento y soy movido a tener compasión con el otro, pero me resisto porque dentro de mí hay o un orgullo o soberbia o una ventaja competitiva, ¿sí? No, es que yo no me puedo rebajar a esto, o sea, ¿cómo voy yo a despojarme de, ¿sí? O a sacar un tiempo para, ¿sí? Hay algo ahí, una resistencia dentro de mí. Entonces, esas 3 cositas para que usted las revise esta semana y diga, ¿qué me ha detenido para yo ser compasivo? Y ahora sí, entonces entramos en el tema de este domingo, porque era compasión y luego sigue bondad. ¿Sí? Entonces, ahora sí, listo. Ok. Entonces vamos para, si me pones, Sarita, no sé qué número de diapositiva es, pero es donde dice bondad. Y cuando yo empiezo a mirar cada una de estas prendas que están aquí escritas, yo digo, finalmente esas prendas son atributos del carácter de Dios, ¿sí? Y yo no sé si usted sabe, pero le pongo la reflexión. ¿Por qué es importante estudiar los atributos de Dios? Y es una de las cosas por las cuales yo creo que, o por lo menos a mí me levantan para leer la Biblia, para venir a la iglesia, para servir, porque yo quiero conocer a el Dios que sirvo, ¿sí? Si yo no conozco a Dios, pues yo no puedo confiar en Él. Si yo no conozco a Dios, no me puedo consagrar a Él, ¿sí? Y si yo no conozco a Dios, tampoco puedo entregarle mi vida, ¿sí? O de permitirle que se meta en mi vida para modificar ciertas cosas. Y no sé, pero yo creo que es importante que usted como que de alguna manera piense. Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios porque no lo conocemos. O no queremos acercarnos a Él porque uno dice, no, es que yo sé que eso no le agrada a Dios. Y cuando uno dice, ¿y eso dónde está escrito en la Biblia? Eso que tú piensas que no le agrada a Dios, ¿dónde? ¿De dónde lo sacaste? ¿Sí? Y nos empezamos a crear un Dios imaginario a partir de nuestras experiencias y nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué es importante que cada una de estas las estemos analizando de esta manera? Porque son atributos de Él. Y yo no sé, pero vi estas 3 características. Hoy vamos a ver 3 características de la bondad de Dios. Porque si yo ahorita le pregunto,
Por favor, escriba en una frase, ahí, haga el ejercicio en su cuadernito. ¿Qué es ser bueno? Piénselo, 30 segundos. ¿Qué es ser bueno? Y cuando ve uno en la Biblia, uno dice, wow, o sea, yo nunca me imaginé que esto tenía algo que ver con ser bueno, con la bondad de Dios. Y a esa bondad es la que le tenemos que apuntar. Entonces vamos a ir a Salmo 136, 1, que dice, alabad al Señor porque Él es bueno, ¿sí? Para siempre, porque para siempre es su misericordia. O sea, la Biblia dice que Dios es bueno, ¿sí? Porque por eso lo alabamos, ¿sí? No es solo lo que hace, es porque Él es bueno. Y no sé, pero cosas que a mí me llamó la atención, ¿usted sabe cuándo se evidencia o se manifiesta el primer acto de bondad de Dios? No, en la creación. Cuando Dios creó el mundo, se manifiesta la bondad de Dios y vamos a ver por qué. Resulta que partamos de una cosa, ¿sí? Y es que Dios es bueno y cualquier cosa que sea buena en nosotros es una añadidura a nuestro carácter. Es algo que Dios pone en nosotros. En el caso de Dios es la esencia de Dios. Para nosotros es algo que se añade. Para Él es algo que es su esencia. Entonces, cuando Dios crea, todo lo que emana de Él es bueno. ¿Sí? Entonces, para que usted piense, todo lo que viene de Dios es bueno, pero no todo lo bueno viene de Dios. Porque la definición que nosotros tenemos de bueno no siempre coincide con lo que Dios es. ¿Sí? Entonces empecemos por ahí. Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Sí? Entonces póngase usted a pensar y partamos desde, digamos, la creación máxima, la criatura más excelente, digamos, que él hizo. ¿Quién fue? El hombre, ¿sí? El ser humano. Y si usted se pone a pensar, Dios es bueno cuando me creó, porque si Dios, por ejemplo, me hubiera puesto ojos, pero no me pone párpados, ¿usted sabe lo que pasa? Escuchaba el testimonio de una chica que tuvo Guillain-Barré, es una enfermedad que paraliza todo, ella no podía ni siquiera cerrar los párpados, ¿sí? Entonces, en su recuperación, mientras la tuvieron pues asistida por máquinas, le pusieron una venda de gasa en los ojos para ayudarle, pues eso le laceró todos los ojos porque no cerrarlos. Pues solamente un ejemplo, ¿sí? Si usted dice, si a mí no me diera sueño y yo descansara, el sistema nervioso central colapsa y es una de las cosas que más lleva a la locura de un ser humano, ¿sí? Entonces, el que Dios haya creado un dispositivo para que usted se canse y diga, tengo que dormir, es la bondad de Dios. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Dios le hubiera puesto el pelo del conejo a los peces en lugar de escamas? O sea, eso sería perverso, ¿no? O sea, ese animal está diseñado para vivir en el agua, pero le ponen una piel que no es apta para eso. ¿Sí? Entonces, ¿me siguen? ¿Me van entendiendo por qué desde la creación vemos la bondad de Dios? O sea, si Dios fuera un Dios perverso, todas esas cosas de la creación de alguna manera verían algo como monstruo, ¿sí?
pero no es así. Entonces ahí vemos que Dios realmente es bueno. Y otra cosa que no quiero pasar por alto es cuando Dios crea una infinidad de placeres para que nosotros podamos experimentar. Es decir, Él nos pudo haber hecho con este dispositivo de hambre para que necesitamos comer, pero que la comida no nos supiera a nada. Ha sido una... Sí, pero Él no lo hizo así. Él lo hizo para que tú pudieras deleitar con los sabores, con los olores, ¿sí? Con las flores, con los aromas, o sea, te dio los sentidos y te dio todo para que pudieras satisfacer para qué sirve cada uno de ellos. Entonces, todo eso nos deja ver la bondad de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿sí? Vamos a hacer esta pregunta en las 3 características, ¿sí? Y es, ¿qué entonces quiere decir que es ser bueno de acuerdo a esta descripción que acabamos de ver de lo que Dios, por qué Dios es bueno? ¿En qué se traduce eso para nosotros? Según esta descripción, ¿qué es ser bueno? Los dejo pensar un momentico. Sí. Es que usted venga acá a pensar, ¿sí? No se lo damos todo molidito, ¿sí? Y usted aprenda a sacar de la Biblia, a abstraer de la Biblia el mensaje de Dios para su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir, de acuerdo a eso, qué es ser bueno para nosotros hoy? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, pues espero que usted escriba ahí para que no me haga trampa, ¿sí? Pero entonces yo le doy 2 pistas y es todo lo que se hace para sustentar la vida, ¿sí? Eso es ser bueno. Todo lo que yo hago para sustentar la vida. Todo lo que yo hago, ay, perdón, para cuidar lo que Dios hizo, para mantener en buen estado lo que Dios creó, ¿sí? Todo lo que ayude a cumplir con el rol que el Creador le dio a esa persona, ¿sí? Ojo lo que le estoy diciendo y mire eso cómo puede trascender. Todo lo que ayude a cumplir con el rol que el Creador le dio a eso, ¿sí? Y entonces solamente les voy a dar aquí un ejemplo muy tan caliente hoy en día, que es terapia de conversión y que es terapia de afirmación, por ejemplo. Cuando yo hablo de ideología de género, ¿sí? Identidad, la terapia de conversión supuestamente es que yo violento a esa persona para que mantenga el rol en el que fue creado, que se le dio de acuerdo a su biología, de su creación. Eso supuestamente es terapia de conversión, ¿sí? Y la terapia de afirmación es, yo me siento mujer, yo me siento niño, yo me siento y me voy a afirmar en eso. De acuerdo a esta definición, ¿qué es terapia de conversión y qué es terapia de afirmación? ¿Sí? ¿Qué es ser bueno? Es ayudarle a esa persona a afirmarse en el rol que Dios le dio. Es poder entender, saber qué le llevó a separarse de ese diseño, no de una manera violenta, no de una manera discriminativa, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sería entonces una terapia de conversión? Yo me convierto en algo. ¿Y me entienden? O sea, miren lo que hay en la profundidad de la palabra al entender que Dios es bueno de la manera en cómo Él creó las cosas. Él, así como no le dio a un pez piel de conejo para que se ahogara y para que se pudriera en el mar, a nosotros tampoco nos va a poner en un rol para el que no podemos cumplir, ¿sí? En cualquier otro escenario, ¿sí?
solo lo ponga en ese ejemplo que yo leí. ¿Listo? Entonces, vamos ahí. ¿Qué es todo lo que sustenta la vida? Jesús muere para que nosotros podamos tener vida eterna, ¿sí? ¿Y qué es el aborto? Yo mato para yo poder vivir como yo quiero. Entonces, miren cómo se nos va ilustrando lo que es ser bueno, ¿sí? Listo. Entonces pasamos al siguiente punto. Entonces, a través de la creación, luego, otra de las cosas en las que se manifiesta evidentemente la bondad de Dios es su respuesta al pecado del hombre, ¿sí? Entonces les hago aquí la pregunta. Vamos a estar pensando mucho, ¿sí? Hoy. Y es, ¿cómo tú reaccionas al error de las personas? ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien te defrauda a ti? ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien no obedece, ¿sí?, a lo que tú esperas o has comunicado o establecido, ¿sí? ¿Me sigue? ¿Listo? Ok, entonces, cuando el hombre quebranta la ley de Dios, ¿sí?, él no comenzó inmediatamente la dispensación de su pura ira. Podrá haber llevado a todas las criaturas de toda bendición y dice, esto se acabó, no más, o sea, se los dije, se los advertí. ¿Listo? Y podría haber dicho nada de bendición, ni de consuelo, ya, ni de placer, o sea, van a, sí, toda su vida, sí, polvo, no piense otra cosa, por favor, sí. Toda su vida, sí, los voy a mantener a punta de, sí, de esto y no más. Pero en lugar de eso, Dios, yo no sé si Él lo crea en ese momento, pero Él introduce un régimen mixto de misericordia y juicio. ¿Sí? O sea, él se va a mover ahora entre esas dos cosas. Y si usted lo estudia muy profundamente en la Biblia, se encuentra con Santiago 2:13. Y yo sí quiero que lo leamos, búsquelo rápido, rápido, Santiago, hacia el final del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Santiago 2:13? Yo quiero que usted lo lea, escúchelo, léalo audiblemente porque es algo hermosísimo. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, ¿qué le está diciendo Dios ahí? O sea, mi misericordia va a triunfar sobre el juicio. ¿Sí? O sea, Él nunca deja de ser misericordioso por ser justo, ni deja de ser justo por ser misericordioso, pero dice allí, mi misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, es que Dios es malo porque es que permite que mueran no sé cuántas personas por allá y todos? O sea, miren todo el debate que se crea y la distorsión que se va haciendo a lo largo de un ser humano en la Biblia por no ir a la fuente, por no ir a la Biblia, por no estudiarla profundamente. Porque, claro, el enemigo sí se levanta para darte muchas ilustraciones para que llegues a pensar, Dios es injusto, ¿sí? Dios es malo. Pero cuando uno realmente ve la fuente, puedes entender por el hecho de que nosotros no fuimos destruidos, ¿sí? Por el hecho de que usted peque y no le caiga un rayo y lo parta en dos, es porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y si uno se pone a ver, aún y a pesar de que hay males en este mundo caído, la gran mayoría, a excepción de pocas excepciones, es la redundancia,
la gran mayoría de las personas mantiene muchos más días de salud que de enfermedad. Muchos más días de felicidad que de tristeza. No quiero, o sea, digamos, entrar a debatir particularidades, ¿sí? Pero es más o menos el promedio, ¿sí? Si yo les hablo de mi vida, claro, he pasado por cosas durísimas, ¿sí? Y en algún momento, cuando me diagnosticaron el cáncer, yo dije, Señor, o sea, no se equivocaron de persona en esta historia, le cayó al que no era, ¿sí? Y después uno dice, el mismo Señor, en la forma en cómo nos creó, nos dio la capacidad y la flexibilidad y la plasticidad cerebral, si lo quiere tener como término médico, para podernos adaptar y sacar las mejores cosas de las situaciones en las que nosotros atravesamos. Y es más, tenemos una promesa, ¿sí? Y es que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y por eso, pues hoy puedo estar aquí contándoles a pesar de todo. Y bueno, entonces hagamos la pausa. ¿Qué es ser bueno según esa descripción? Piense. De acuerdo a eso que acabamos de decir, ¿qué es ser bueno? Y ahí empezamos como que el Espíritu Santo dice, ¿cuándo fue la última vez que alguien cometió un error conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me defraudó, me hizo daño, me traicionó? ¿Y cuál fue mi reacción? ¿Triunfó la misericordia sobre el juicio? No quiere decir que no haya juicio, porque ese versículo es claro y dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Sí? Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Listo, y nos vamos entonces para la tercera, donde vemos y evidenciamos la bondad de Dios. Y esta yo creo que puede ser un poco diferente a lo que tal vez cuando usted, si escribió allí, yo le pregunté, ¿qué es ser bueno? Como que nosotros obviamos esta parte, como que por aquí eso no está dentro de la definición. Y dice, porque Dios castiga la maldad. Si Dios no castigara a los que hacen mal uso de sus bendiciones, abusan de su benevolencia y pisotean sus misericordias, ¿sí? ¿Sería Dios bueno? Dígame si usted no siente un alivio por allá profundo cuando alguien hace algo para detener la maldad. Y no se le despierta también un coraje allá, se le enciende cuando usted ve que nadie hace nada y siguen pasando cosas malas. ¿Sí? Entonces Dios es bueno porque Él castiga la maldad. El Señor habla de que va a haber un juicio. El Señor habla del día de la angustia. El Señor habla de un juicio final. ¿Sí? Y también mucha gente hoy en día dice, no, es que eso no puede coincidir con lo que Dios es, porque es que Dios es amor. ¿Sí? Pero lo hemos dicho muchas veces y es, si tú amas, digamos, a las personas de color, ¿no te vas a enojar y encender cuando ves el racismo? Porque si no, no amas a los negros, a las personas negras. Eso sí te lo digo. Si para ti te da igual, sí, que los mantengan esclavos por el resto de la historia de la humanidad, entonces no amas a las personas de color. Así. Si tú amas a los niños y amas la vida, pero eres indiferente a las leyes que la amenazan y la destruyen, ¿sí? Entonces no amas a los niños. Así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros cuestionamos o entramos en juicio acerca de la bondad de Dios? Porque Él castigue la maldad. ¿Mm?
no nos da para eso, ¿sí? Ahora, podemos entrar y se acuerdan que yo les decía, bueno, si yo no aborrezco el mal, si yo no aborrezco el pecado, entonces tampoco amo a Dios. O sea, yo no puedo decir que yo amo a Dios y tengo una relación con Él si antes lo que me deleitaba en la maldad, ahora no me provoca una repulsión. O sea, no me puedo deleitar en lo mismo. ¿Sí? Si eso no ha sucedido en el fondo de su corazón, por favor, busque consejería. No le estamos diciendo, mejor dicho, usted se va a condenar, es lo peor. No, busque ayuda. Sí, mire, yo todavía no he podido con esto me atrae, yo me deleito, esto me genera placer y yo no he podido con esto. ¿Qué ha pasado en mí? ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente el Espíritu de Dios habita en mí? Porque el Espíritu de Dios, cuando habita el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Sí? Entonces yo tengo que llegar al origen. No tengo que pasármela podando las ramas y no ir a la raíz. Entonces esa es o sea, lo que el Señor nos está llamando aquí es, no podemos seguir viviendo una vida religiosa de cambios externos y no de cambios internos. Entonces, no puedo ser neutral, no puedo ser indiferente a la maldad. Gracias. Ay, sí, voy a tomar agüita. Entonces, otra de las cosas, ya tenemos ahí tres características, ¿sí? Entonces, según esa definición o descripción, ¿qué es ser bueno? Si yo puedo ver la maldad y seguir indiferente, ¿eso es ser bueno? Si yo puedo ver la maldad y consentirla, ¿sí? Y decir, ay, bueno, pues cada cual vive su vida como quiere, yo no me meto allá, aquí no se me meten acá, sigamos así, ¿sí? Y eso puede ser desde, o sea, el barrio donde vivimos, la iglesia o nuestra propia familia, ¿sí? O sea, cuando yo y mis hijas saben, ¿verdad? Si hay algo que yo digo, no, eso no es del Señor. ¿Sí? Eso no está alimentando, eso no está edificando. O sea, desde la película, la canción, y no estamos hablando de religiosidad. Venga, sentémonos y hablemos. ¿Por qué crees que eso podría estar bien? Pero hay que hacer algo. O sea, yo no puedo ser indiferente y pasar la página. Uy, no, yo prefiero evitarme la discusión y no, aquí no pasó nada, solamente fue una vez, ¿sí? Como yo digo, ¿qué tal que el Señor hubiera dicho a Adán y Eva cuando pecaron? Hubo una consecuencia, ¿no? Salen de su presencia, de su intimidad. ¿Qué tal que Él les hubiera dicho, pero la próxima vez que ustedes pequen, ese día sí voy a hacer algo? No, o sea, viene de una vez, Él detiene la maldad y el pecado. Y con esto quiero terminar en esa, digamos, figura que estábamos hablando de las prendas, cómo las lavamos, cómo las cuidamos. Usted sabe que ahí dice no planchar, no lave con ropa de color, la. Pues aquí yo le digo, no lave por separado. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos separar del mundo. Y si alguien me ayuda con el Salmo 25:8, ¿qué dice? Salmo 25:8. Dice, bueno y recto es Jehová. ¿Cómo es Él? Bueno y recto. Por lo tanto, Él enseñará a los pecadores su camino. Ahí podría decir, por lo tanto, Él acabará con todos los pecadores. No, ¿sí? Por lo tanto, Él no se junta con los pecadores. No, ¿sí? Ahí no le está diciendo que ser bueno es hacer un campo de asepsia para que nadie que es pecador se le acerque. Ahí está diciendo, porque Él es bueno, Él le va a enseñar a los pecadores el camino. Entonces nosotros estamos allí, ¿para qué? Para hacer lo mismo, con la ayuda de Él, ¿sí? No para pecar con los demás, ¿sí?
No para ser indiferente y mirar para el otro lado, sino para decir, yo voy a enseñarle a esa persona cuál es el camino, como el Señor me lo enseñó a mí. Y con esto quiero terminar y vamos a ir a este versículo, Romanos 2, del 3 al 4. Y es que, si me pones, Saris, la diapositiva, por favor. Entonces, uno es no lave por separado, o sea, la bondad. Esto es para que estemos todos, vivimos en este mundo, no somos del mundo, pero no podemos irnos y aislarnos. Lo otro es no la menosprecies. Hay una tendencia en nuestro corazón y en el ser humano de que porque vemos la bondad de Dios todos los días, ya no la reconocemos, ¿sí? No reconocemos que hoy pudimos levantarnos, que yo a veces digo, sí, estoy enferma, pero mi cuerpo se está sanando. O sea, el Señor aún me diseñó de esa manera para yo poder tener un sistema inmunológico que batalle y ayude con esto, ¿sí? Entonces yo, gracias Señor, sé que estoy en el proceso, llevo ya 2 semanas, pero vamos, yo sé que, ¿sí? O sea, ¿le estás dando gracias al Señor o estás asumiendo que tú hoy tendrías que haber abierto los ojos y haber visto todo en colores? ¿Qué tal que amanecieras viendo todo en blanco y negro? O sea, no sé. Pero no menosprecies la bondad de Dios por el hecho de que la tienes de alguna forma, en alguna medida, todos los días en tu vida. Y número 3, no la malinterpretes. Y con ese versículo es que quiero cerrar. Romanos 2, 3 al 4. Dice, y piensas esto, oh hombre, ahí usted puede poner su nombre, ¿sí? Y piensas esto, Mari, y piensas esto, Elizabeth, y piensas esto, Andy, ¿sí? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad, su benignidad, te guía al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, se los voy a leer en otra versión para que si les queda alguna duda, pues sea más clarito. Dice, ¿no pensaste que señalando con el dedo a los demás distraerías a Dios para que no viera todas tus maldades y no te castigara duramente? ¿O pensaste que como es un Dios tan bueno, te dejaría libre de culpa? Mejor piensa esto desde el principio. Dios es bueno, pero no blando. Con su bondad nos toma firmemente de la mano y nos lleva a un cambio radical de vida. Por ser bueno, ¿qué hace Él? Él te toma firmemente y te dice, ¿sabes qué? No más. Aquí tienes que cambiar eso. No más, no sigas por ahí. Eso es amor. Cuando uno se le puede parar a alguien a decirle, mira, no. O sea, si sigues así, esto y esto es lo que te espera. Si cambias, esto y esto es lo que te espera. No podemos tomar la decisión por las personas, ¿de acuerdo? Dios no lo hace. Pero aquí les hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que pecaste? Que hiciste algo que tú sabes que está mal y te moriste. ¿Cuándo fue la última vez que saliste? O sea, definitivamente Dios me libró porque si no estaría muerto en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que no te moriste? ¿Sí? Y uno dice, o sea, voy a seguir igual porque de pronto eso quiere decir que Dios aprueba lo que yo estoy haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste, que pecaste y no te cacharon? ¿Sí? No te quedaste en vergüenza. Eso no es para que tú pienses que Dios es blando o que Dios aprueba lo que estás haciendo. ¿Eso es para qué? Para que tú digas, Dios ha sido tan bueno que me está dando chance de cambiar mi conducta
de arrepentirme, de pedir ayuda, de confesar. Esta otra versión dice, ¿te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios y no te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta? Más claro, no canta un gallo, ¿sí o no? Sí. Entonces, si la misericordia triunfa sobre el juicio, si la bondad de Dios te está dando más chance, no malinterpretes. No creas que es que Dios no se ha dado cuenta, que Dios está muy ocupado en otra cosa, ¿sí? Que está más digamos, preocupado o trabajando en el de al lado, que tú dices, uy, a ese sí se le nota como peca, ¿sí? No, no, no. Es la bondad de Dios y la paciencia de Dios, la benignidad de Dios contigo para que eso te impulse a cambiar de vida. ¿Listo? Entonces esas son las tres cosas, tres características de la bondad de Dios, de sus atributos. Y eso entonces yo creo que puede cambiar la definición que nosotros teníamos de lo que es ser bueno. Entonces cuando usted vea en su ropero del cielo la compasión, ya sabe que es compasión, ¿verdad? Y cuando usted vea la camiseta que dice bondad, entonces ya sabe a qué se refiere. Hay otras cosas. Podríamos dejar aquí, mejor dicho, seguir hablando acerca de los atributos de Dios, ¿sí? Pero ya por lo menos usted puede decir, bueno, eso significa ser bueno. ¿Qué espera Dios de mí? Entonces, ¿listo? Ese era el mensaje que teníamos para hoy. Muchísimas gracias.